El mensaje preparado para este domingo de Santa Cena y siguiendo el estudio del libro de los Hechos que estamos haciendo, se titula El Evangelio invade Europa, Hechos capítulo 16. Marca el comienzo de la obra evangelística en Filipos, una ciudad ya europea. El Evangelio empieza a abandonar las comarcas griegas y judías del Asia Menor para entrar en Europa. Y por 20 siglos hasta hoy, el cristianismo se va a desarrollar en Europa principalmente y en América, en todo lo que se llama el Occidente. Aquí tenemos el comienzo. El capítulo comienza mencionando a un joven llamado Timoteo, un joven que era de padre griego y de madre judía. Su madre, Eunice, su abuela Loida, lo habían instruido en la fe de Jehová, en la fe judía. Y Timoteo era un joven cuyo corazón ya estaba entregado a Dios. Cuando Pablo lo conoce, Pablo le habla de Jesucristo, Dios hecho hombre, y Timoteo se convierte a Jesucristo. Y desde el momento que este joven Timoteo se convierte a Cristo, se hace amigo de Pablo por el resto de su vida y uno de sus más grandes colaboradores. Uno nunca sabe lo que va a pasar con un joven que se entrega a Cristo. Dios hace maravillas con toda vida que se rinde a Él. No importa cuán humilde sea, no importa cuán pobre sea, a Dios no le interesan ni riquezas ni posición social. Dios quiere corazones dispuestos a servir. Y cuando hay un corazón dispuesto, pues Dios lo usa, y lo usa en forma maravillosa. A este joven Timoteo, el apóstol Pablo le escribió en la vida 2 cartas. Y las 2 cartas que Pablo le escribió a Timoteo son parte de la Biblia. La primera y segunda carta a Timoteo. Pablo lo circuncidó a Timoteo para calmar las críticas de los judíos intolerantes. Lo circuncidó según la ley judía, pero le impuso las manos según la ley evangélica. Y Timoteo fue lleno del Espíritu Santo desde el primer momento que Pablo le impuso las manos. Y por estar lleno del Espíritu Santo, Timoteo fue el hombre que fue, un gran varón de Dios. Luego viene la visión que Pablo tiene. El Espíritu Santo es el que dirige la obra. Querían ir a Bitinia, Pablo y sus compañeros, que eran Lucas y Silas, y el Espíritu no los deja. No los deja ir a otro lugar. Y en una noche, cuando ellos están pensando qué hacer o qué no hacer, Pablo tiene una visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo siente que tiene que cruzar el mar y llegar a la provincia de Macedonia y a la ciudad de Filipos. El hermano Pablo, el hombre con el cual trabajamos durante 25 años y que es uno de los grandes evangelistas de habla hispana, tuvo también una visión cuando estaba en el Instituto Bíblico Sion de Nueva York. Estaba una noche desvelado, acostado en su cama, serían las 2, 3, 4 de la mañana, no sabe bien. De repente vio un campo de algodón inmensísimo, que se movía por el viento. Los que han visto el algodón florecido saben lo que es eso, tallo negro con una cabeza blanca. Y el campo de algodón se movía, movido por el viento. De repente todas aquellas plantas de algodón se iban cambiando, transformando y se convertían en personas vestidas de blanco con el rostro moreno, personas de raza latinoamericana. Y en la visión Pablo vio miles y centenares de miles y aún millones de rostros latinoamericanos que le decían: ven a nosotros y ayúdanos,
esa fue la visión transformadora del hermano Pablo. A partir de esa visión que Dios le dio, él sintió el llamamiento de evangelizar a la América Latina. Y sigue evangelizando a América Latina. Se programa Un Mensaje a la Conciencia, programa de radio y televisión. Es el programa religioso más escuchado en todo el mundo, en el idioma español. Se calcula que 25 a 30 millones de personas cada día escuchan Un Mensaje a la Conciencia. Yo le escribí ese programa por 25 años y él los ha grabado en radio y en televisión. Una visión que tuvo ya cuando era un joven de 18 años, estudiando en el Instituto Bíblico Sion de Nueva York, transformó su vida y lo lanzó al evangelismo mundial, siendo uno de los grandes evangelistas en español. Nos han dicho que está bastante enfermo el hermano Pablo. Oremos por él. Los que lo han conocido y apreciado y lo recuerdan bien, oren por el hermano Pablo. Está bastante enfermo y tiene ya 76 años, igual que yo. Oren por él, oren por mí también. Necesitamos oración. Bueno, se le muestra a Pablo una visión de noche. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo llega a Filipos con sus compañeros, Lucas, Silas, Timoteo. Y anda dando vueltas por la ciudad buscando oportunidad de evangelizar a alguien. ¿Y qué pasa? De repente va a una reunión femenil de oración. Miren, hermanas, qué importancia tiene la reunión femenil de oración. Qué lindo es este pasaje. Está allí los versículos 11 al 15 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una reunión de oración constituida mayormente por mujeres a la orilla del río de Filipos. Y Pablo les habla a esas mujeres. Eran judías casi todas. Lidia, la que se convirtió en esta ocasión, parece que era gentil, posiblemente griega. Era una mujer rica, vendía púrpura. La púrpura en aquellos tiempos era la tela más cara, era tela de lino, teñida de púrpura, el color de los ricos, el color de los gobernantes, el color de los aristócratas. Y Lidia era comerciante en telas finas, una mujer sin duda ninguna de dinero. Tenía una gran casa, porque alojó allí a Pablo y a toda su gente. Y Lidia estaba atenta a la oración que se hacía por las otras mujeres y atenta a la predicación de Pablo. Y el Señor abrió su corazón y Lidia se convirtió. E inmediatamente dice: si ustedes juzgan que yo soy fiel al Señor, por favor vengan a mi casa. Y allá fue Pablo con sus amigos y se alojaron en la casa de Lidia. Empezaba a formarse una iglesia amorosa. Qué linda que es la gente amistosa. Qué linda que es la gente dispuesta a servir al Señor. Qué linda que es la gente dispuesta a la hospitalidad, a abrir su casa y a decir: vengan a mi casa, estemos juntos. Seguramente las oraciones siguieron todos los días por ese grupito de mujeres, y esa oración de mujeres sostenía la obra de los hombres. Una vez un pastor de Chile me dijo: la reunión de oración de las mujeres de la iglesia es el puño fuerte del Señor. Las mujeres son más fuertes que los hombres, me dijo él.
porque tienen más espíritu de oración, más espíritu de fervor. Oren las mujeres de nuestra iglesia y nuestra iglesia va a ser muy bendecida también. Bien, Pablo sigue predicando y de repente pasa una cosa rara. Una muchacha adivinadora, poseída de un espíritu de adivinación, viendo a Pablo y a Silas, dice a grandes voces: estos son siervos del Dios Altísimo. La muchacha decía una verdad, sin duda ninguna. Pablo y Silas eran siervos de Dios. Pero a Pablo no le gusta que una muchacha que tiene un espíritu del ocultismo esté hablando bien de él. El Evangelio de Cristo es una cosa súper pura. No se debe mezclar con nada. No se debe mezclar con filosofía humana, no se puede mezclar con psicología, no se puede mezclar con sociología, como entienden los hombres el trabajo con las sociedades humanas. El Evangelio es puro y debe ser predicado y enseñado en su pureza. Y esta iglesia debe tener doctrina pura y adoración pura para enseñar a otros el Evangelio puro. Y en este pasaje ya se dice cuál es el Evangelio puro que se debe predicar. En fin, que Pablo no soporta que una muchacha adivinadora que tiene un espíritu de pitonisa, los griegos creían en el pitón, o sea, espíritu de adivinación, esté hablando y anunciando que él es siervo de Dios Altísimo. Aunque la muchacha decía una verdad, a Pablo no le gusta el negocio. Pablo no quiere mezclar el Evangelio divino que él trae con cosas humanas, con religiones humanas, con tradiciones humanas. De repente reprende al espíritu inmundo que está en la muchacha y el espíritu se va y la muchacha queda como cualquier otra cosa, como una muchacha común y vulgar, no tiene ningún poder especial. Entonces los amos de la muchacha, seguramente era muchacha esclava de algún hombre, se enojan contra Pablo y Silas porque la muchacha, adivinando cosas, ganaba dinero. ¿Cuántos adivinos hay? ¿Cuánta gente hay que lee las líneas de la mano y cobra dinero por ello? ¿Cuánta gente hay que está trazando horóscopos y usando la astrología para engañar a la gente y ganando buen dinero? Ninguna de esas cosas es divina. Ni la astrología, ni la horoscopía, ni la lectura de las líneas de la mano. Son cosas de Dios, son cosas de Satanás, el diablo, el espíritu de las tinieblas. Pablo no soportó tal cosa, reprendió al espíritu, el espíritu se fue de la muchacha quedó otra vez en su simpleza, pero los amos de la muchacha llevan a Pablo y a Silas ante los magistrados. Y dicen: estos hombres que son judíos y nosotros somos romanos, alborotan la ciudad, mandando a hacer cosas que no nos es lícito hacer porque somos romanos. Así procede casi siempre, mis hermanos, el fanatismo de la gente. Mucha gente no quiere escuchar el Evangelio de salvación y se pierde para siempre por seguir más atada a su tradición religiosa que a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente nos dice: no, yo soy católico romano, yo no quiero que me hablen de esas cosas, no quiero oír de la Biblia, no quiero oír de Cristo, no quiero oír nada, yo soy católico romano y moriré católico romano? Con toda seguridad que va a morir católico romano, pero se va a ir al infierno con todo su catolicismo romano. Así hicieron estos hombres allí en la ciudad de Filipos. Llevaron ante los magistrados a Pablo y a Silas, estos los azotan y los ponen en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y todavía les ponen los pies en el cepo. Les aprisionan los pies para que no se muevan. Pero ahora viene una cosa interesante: a las 12 de la noche Pablo y Silas están orando y cantando y orando. Así dicen los versos 23 en adelante. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro
y le aseguró los pies en el cepo. Pero miren ustedes el verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Tenían las espaldas llagadas por los latigazos, tenían los pies en el cepo, seguramente no habían comido en todo el día, pero están orando y cantando, cantando y orando. El verdadero cristiano canta en toda circunstancia de su vida y ora ante todo problema de su vida. Ahí están Pablo y Silas orando y cantando. ¿Y qué es lo que pasa? Viene un terremoto, nada menos que un terremoto. Un terremoto sacude la ciudad de Filipos. Se rompe la cárcel, se sueltan las prisiones de todos los presos, pero ninguno se va, ninguno se escapa. Todos están embobados escuchando a Pablo y a Silas que cantan y oran, oran y cantan. Qué poderosa es la oración en el nombre de Jesucristo para romper cárceles y destruir cadenas. Nosotros podemos destruir las cadenas de Satanás, romper las prisiones del diablo con oración y con canto y con oración. Esa fue la respuesta de Dios a la oración de dos hombres fieles que, a pesar de estar injustamente presos, injustamente castigados, con los pies en el cepo, oran y cantan, cantan y oran. Un terremoto sacude la ciudad, se abren todas las puertas de la cárcel, se cortan todas las cadenas, se derriban todas las paredes, pero nadie se va, siguen magnetizados por el canto y la oración, por la oración y por el canto. Qué bueno que es el canto cuando se canta con el corazón, con el espíritu. Y qué buena es la predicación del Evangelio cuando se hace conforme a la palabra de Dios. Entonces el carcelero entra rápidamente a la cárcel, piensa que se le han escapado todos los presos, que él es un oficial romano, y él sabe cómo las gasta el imperio romano con oficiales que no saben cumplir con su deber. Saca la espada, se quiere matar, piensa que se le han escapado todos los presos, un delito gravísimo para un oficial romano, un carcelero romano. Pero Pablo le dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. ¡Qué sorpresa para este hombre! Seguramente este hombre escuchó a Pablo en la ciudad más de una vez. Seguramente este hombre estuvo cuando los magistrados los condenaron a ser azotados y puestos en cárcel. Seguramente escuchó el nombre de Jesucristo antes. Ahora, viendo todo lo que está pasando, el terremoto, la cárcel que se destruye, los presos que están allí, ninguno se quiere ir. Se postra a los pies de Pablo y de Silas, y luego, sacándolos de la cárcel derruida, les dice la gran pregunta que tiene que hacerse todo hombre: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice: nada, nada. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Aquí tenemos el Evangelio en dosis homeopática. Unas gotitas, una grajeita, pero un remedio poderoso. Todo el Evangelio de Jesucristo se condensa en media docena de palabras: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y agrega Pablo: tú y tu familia. La bendición se extiende a la familia del hombre si está dispuesto a creer. Y el hombre cree, el hombre cree. Y esa misma noche, en la casa del carcelero, Pablo les da un estudio bíblico, un largo estudio bíblico para instruir al carcelero en la fe verdadera, la fe de Jesucristo. Y luego el hombre hace lo que debe hacer todo verdadero convertido. Él mismo, oficial romano, lava las heridas de dos presos judíos. Ya están haciendo aquí el amor cristiano, ya están haciendo aquí la comunión cristiana. Un rato antes este hombre era el oficial romano, el carcelero, el jefe de la cárcel, y esos dos miserables presos judíos, pero ahora ya están siendo hermanos en Cristo. Y los que son hermanos en Cristo deben amarse,
deben ayudarse, deben consolarse, deben sostenerse los unos a los otros. ¿Y cómo terminó esa noche maravillosa? Porque a la larga fue una noche maravillosa. Terminó con un bautismo. Ya al amanecer, supongo yo, ahí va Pablo con toda esta gente convertida, el carcelero, su familia, algunos presos también, algunos soldados, y en el río de Filipos, o si no en el mar, Pablo los bautiza. Y una vez bautizados, ya pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Vuelven todos a casa, y cuando está saliendo el sol, el carcelero les pone la mesa y sirve lo que se servía siempre en aquellos tiempos: pan y vino. Y antes que toda esta gente convertida a Cristo, salvada ya, con la vida nueva en sus corazones, se lanzan encima del pan y del vino, supongo yo, Pablo les dice: un momentito, todavía no, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y como Pablo no desperdiciaba ninguna ocasión de predicar el Evangelio de salvación completa, gratuita, perfecta y eterna, les habrá explicado al carcelero, a su familia y a todos los convertidos de esa noche el significado del pan y el significado del vino. El pan representa el cuerpo de Jesucristo clavado en la cruz del Calvario como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El vino representa la sangre del nuevo pacto derramada por Jesucristo en el Calvario para que sea precio de redención o liberación para todos los hombres de este mundo, sean judíos, sean romanos, sean griegos, sean de cualquier raza que fuera. Pablo les explica el significado del pan y del vino, símbolos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, el nuevo pacto de salvación gratuita para todos aquellos dispuestos a creer. Y esta noche, que comenzó con un culto de oración a medianoche, termina con un culto de Santa Cena a la salida del sol. Miren ustedes las maravillas que hace Dios, las maravillas que hace Dios. Así nació la iglesia de Filipos, la iglesia del amor le llaman, la iglesia más amiga del apóstol Pablo, la que más colaboró con él, porque una de las pocas iglesias que siempre le mandó ofrendas al apóstol Pablo fue la iglesia de Filipos. Allí estaba Lidia, pienso yo, allí estaba también la muchacha adivinadora, supongo que se convirtió también esta chica después que se le fue el demonio que tenía. Allí estaba el carcelero, la familia del carcelero, la familia de Lidia, las mujeres judías que se reunían a orar a la orilla del río. Una iglesia amorosa surgió después de un canto y una oración y un terremoto que mandó Dios. Amén, amén. Vamos ahora a celebrar, hermanos, la Santa Cena. Y vamos a regresar con la imaginación a la casa del carcelero de Filipos a las 6 de la mañana de esa noche maravillosa, cuando Pablo bendice el pan y bendice la copa y les explica a todos el significado del nuevo pacto. Y al tomar ahora el pan y tomar ahora la copa, pensemos en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo y en el nuevo pacto que Jesús firmó con su sangre en la cruz del Calvario, que es pacto de salvación perfecta, gratuita, eterna, completa. Así hizo su entrada en Europa el Evangelio de Jesucristo, y Europa ha sido y es hasta ahora el lugar especial del cristianismo junto con América. Vamos a celebrar, hermanos, la Cena del Señor, y repito, hagamos de cuenta que nosotros también, o somos alguno de la familia del carcelero, o alguno de los presos, o alguno de los soldados que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y llenos del Espíritu Santo, tienen el corazón lleno de alegría y lleno de gratitud. Amén.